Antes de entrar a analizar las distintas cuestiones reguladas en los artículos 25 a 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es necesario dar un concepto de ficheros de titularidad privada. Este concepto se contiene no en la Ley Orgánica, sino en su reglamento de desarrollo, en concreto en el artículo 5.1L de dicho reglamento. En este reglamento, básicamente, lo que se viene a decir es que son ficheros de titularidad privada, o para determinar que es un fichero de titularidad privada, atiende un criterio subjetivo, es decir, quién es su responsable. Si el responsable es una persona física o una persona jurídica de naturaleza privada, pues el fichero es de titularidad privada, independientemente de la procedencia de sus recursos económicos, de quién ostente la titularidad del capital, en el caso de persona jurídica, es decir, si el responsable es de naturaleza privada, el fichero es de titularidad privada. Ahora bien, lo que también permite o establece este precepto es que en algunos casos ciertos ficheros que en principio podrían ser considerados por su titularidad o por su responsable de titularidad pública, en realidad van a ser considerados de titularidad privada. En concreto, respecto a las corporaciones de derecho público, por ejemplo un colegio profesional, determinados ficheros, los no vinculados al ejercicio de potestades de derecho público, por ejemplo, un fichero sobre personal, ¿bien?, serán considerados ficheros de titularidad privada. Respecto a lo que es la creación de los ficheros de titularidad privada, a diferencia de los ficheros de titularidad pública, aquí pues digamos que es bastante más sencilla la regulación y la creación en sí mismo de los ficheros, puesto que no es necesario ningún tipo de autorización previa, sino que simplemente lo que establece el artículo 25 de la ley es que permite la creación de estos ficheros cuando sean necesarios para el logro de la actividad u objeto legítimo de la persona, empresa, entidad de que se trate, siempre claro que se respeten las garantías establecidas en la ley. Por lo tanto, cumpliendo esos requisitos, es posible crear un fichero de titularidad privada por una persona física o persona jurídica de naturaleza privada. ¿Bien? Ahora bien, antes de ponerlo en funcionamiento es necesario notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos para que en su caso, como ahora veremos, se inscriba en el Registro General de Protección de Datos. Con ello, básicamente, lo que se pretende es dar publicidad a los ficheros de los que sean responsables o que tengan como responsables personas físicas, personas jurídicas de naturaleza privada, o en su caso, como hemos dicho antes, las corporaciones de derecho público respecto a determinados ficheros, para, sobre todo, facilitar y permitir el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos por parte de los ciudadanos, aunque evidentemente eso también permite pues, a la agencia tener un cierto control o facilitar su labor de inspección y control en materia de protección de datos. Esta obligación de notificar la tiene el responsable del fichero, aunque el reglamento de desarrollo de la ley aclara que en el caso en el que un fichero tenga más de un responsable, no es suficiente con una única notificación, sino que será necesario que cada uno de los responsables notifiquen el fichero. En cuanto a qué deben notificar, evidentemente, pues cualquier tipo de fichero, siempre que entre dentro del ámbito de aplicación de la ley orgánica, cualquier tipo de fichero en el sentido descrito en la propia ley, todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que sea la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización. Por lo tanto, es necesario notificar tanto los ficheros automatizados como los no automatizados. Todos entran bajo el ámbito de aplicación de la ley, por lo tanto, todos deben notificarse. Hay que tener en cuenta que las notificaciones no solo se establecen respecto de la creación de nuevos ficheros, lo que se llama el alta en el registro de un nuevo fichero, sino que también las modificaciones posteriores de los ficheros ya creados y, en su caso, las supresiones cuando dejen de utilizarse, también deben notificarse al registro, bueno, a la Agencia Española de Protección de Datos para que se publique en el Registro General de Protección de Datos, de manera que la información que publique este registro esté completamente actualizada. Para esa notificación se utilizarán o se pueden utilizar los formularios electrónicos, conocidos como formularios nota, sistema nota, que pone la Agencia Española de Protección de Datos a disposición de los responsables
y, en consonancia con lo que he dicho anteriormente, tenemos formularios tanto de alta como de modificación y supresión. En el caso del alta tenemos un formulario normal a cumplimentar con ciertos datos que solicita la agencia, a cumplimentar por el responsable, aunque también para facilitarle la labor al responsable, la agencia pone a su disposición algunos formularios tipo precumplimentados, por ejemplo, algunos especialmente que sean con mucha frecuencia en la práctica, recursos humanos, proveedores, videovigilancia, etcétera. Estos formularios nota se componen por un lado del contenido del formulario propiamente dicho y por otro lado de la hoja o la descripción con la que se hace la solicitud a la agencia para que el registro se inscriba, para que el fichero se inscriba en el registro. Además de estos formularios electrónicos que pone a disposición la Agencia Española de Protección de Datos, también es posible que los responsables notifiquen a través de programas propios, a través de lo que se llama intercambio de mensajes XML, a través de, como digo, notifiquen a la agencia sus ficheros a través de programas propios. ¿Bien? Y la notificación se puede hacer bien en soporte papel, bien por internet, con o sin certificado de firma electrónica. En este último caso, pues además deberá la hoja de solicitud pues imprimirse y firmarse manualmente. Una vez realizada la notificación, si cumple con todas las exigencias legales y contiene la información preceptiva, pues se procederá a la inscripción del mismo en el Registro General de Protección de Datos y en caso contrario pues se denegará la inscripción. Ahora bien, en el caso de que no se diga nada en el plazo de un mes, la ley establece que el silencio administrativo en este caso es positivo, por lo tanto habrá que considerar inscrito el registro. La inscripción en el registro básicamente supone el cumplimiento por parte del responsable de una obligación que tiene, en este caso la de notificar los ficheros, pero evidentemente respecto de los ficheros, si no se hubieran notificado antes, pues han estado funcionando, la inscripción, como hemos dicho antes, no tiene carácter constitutivo, es simplemente declarativa, no significa un requisito para la existencia del fichero, no se requiere autorización previa, lo que hemos dicho antes, y por lo tanto esta inscripción es simplemente declarativa de la existencia del fichero, implica el cumplimiento de una obligación por parte del responsable y si no se notifica, pues lo que conlleva es simplemente la comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 44 del reglamento. Respecto al artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo que establece es una obligación para el responsable del fichero de titularidad privada, en concreto la obligación de informar acerca de la primera cesión de datos. ¿Bien? Informar a las personas afectadas acerca de esa primera cesión de datos, de la finalidad de la cesión, naturaleza de los datos cedidos, a quién es el cesionario, etc. ¿Bien? Lo que dice el artículo 27. Ahora bien, respecto de este precepto, en realidad lo que se ha discutido principalmente es cuándo hay que cumplir con esta obligación de informar, con este deber de informar. Porque la directiva de la que trae causa el artículo 27, en concreto el artículo 11 de la directiva, del que trae causa el artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en realidad prevé esta obligación, pero únicamente para determinados supuestos, cuando los datos no se hayan recabado del propio interesado. En cambio, el ámbito de aplicación del artículo 27 de la Ley Orgánica es mucho más amplio. Excluye algunos supuestos en su párrafo segundo, pero en realidad, como digo, tiene un ámbito de aplicación más amplio y se aplica no solo a los casos en los que los datos no han sido recabados del propio interesado, sino también cuando los datos sí se hayan recabado del interesado, con su consentimiento, tanto para el tratamiento incluso para la cesión. Es precisamente este ámbito tan amplio del artículo el que hace que en la práctica, digamos que no viene siendo exigida con mucha contundencia el cumplimiento de esta obligación y de hecho el incumplimiento de este deber de informar no está previsto expresamente como infracción en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por lo que hace a las fuentes accesibles al público, los artículos 3J de la Ley Orgánica y 7 del Reglamento nos dan un concepto de fuente accesible al público, de lo que debe considerarse como fuente accesible al público. Aquellos ficheros cuya consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que el abono de una contraprestación. Ahora bien, inmediatamente después dicen que
solamente tendrán el carácter de fuente accesible al público y establece una lista cerrada de qué debe considerarse como fuente accesible al público. El censo promocional, los repertorios telefónicos, las listas de personas pertenecientes a grupos profesionales, los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación social, ¿no? Por lo tanto, para que podamos hablar de fuentes accesibles al público es necesario que cumplan con esos dos elementos, es decir, que formen parte de esa lista cerrada, que solo se puede predicar de alguno de los casos que forma parte de la lista establecida en estos preceptos, y además que respecto de ese listado cerrado cumpla con el primer requisito, es decir, que sean accesibles a cualquier persona, sin más exigencia en su caso que el abono de una contraprestación. En este sentido, pues la jurisprudencia ha rechazado que se considere como fuente accesible al público lo que no está en ese listado del artículo 3J, ¿bien? Y aunque cumpla incluso el primero de los elementos. Por ejemplo, respecto a los buzones de correos, tablones de edictos, sentencias, Internet, por ejemplo. Internet no se considera una fuente accesible al público. La regulación, la ley orgánica y el reglamento se detallan o regulan especialmente tres de estas fuentes accesibles al público, de las que se enumeran en esos preceptos. En concreto, el censo promocional, los listados de personas pertenecientes a grupos profesionales y lo que la ley llama repertorios telefónicos, que se conocen como guías de servicios de comunicaciones electrónicas. ¿Bien? Respecto del censo promocional, bueno, respecto de estas fuentes accesibles al público, básicamente, pues lo que viene a decirnos es pues quién puede crear este tipo de ficheros o listados, qué datos pueden incluir, vigencia y sobre todo qué derechos en su caso se reconocen a los afectados. ¿Bien? Respecto del censo promocional, lo puede crear el Instituto Nacional de Estadística u órgano equivalente en la comunidad autónoma y puede crear un listado con los datos de nombre y dirección de las personas que constan en el censo electoral. Se reconoce a las personas lo que se llama el derecho de exclusión, la posibilidad de que se les excluya de este listado o censo promocional. ¿No? Precisamente el hecho de que este listado se cree con los datos que constan en el censo electoral, cuya finalidad es otra, el ejercicio del derecho al voto, es lo que ha hecho que este censo promocional haya sido muy polémico y que de hecho actualmente todavía no está en vigor. Respecto a los listados de personas pertenecientes a grupos profesionales, pues básicamente lo que se prevé es que se creen por organismos que agrupen a estos profesionales, por ejemplo los colegios profesionales, ¿bien? Y tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como el reglamento establecen expresamente qué datos pueden incluirse en estos listados para que puedan ser considerados fuentes accesibles al público. ¿Bien? Y detallando además qué debe entenderse incluido cada uno de esos datos, por ejemplo la dirección o la indicación de pertenencia al grupo. Por lo tanto, solo los listados que tengan estos datos podrán ser considerados fuentes accesibles al público aplicándose el régimen que vamos a ver a continuación. ¿Bien? En estos casos también se reconocen algunos derechos a los afectados, por ejemplo, el que puedan pedir que se indique junto a sus datos que estos no pueden utilizarse con fines de publicidad o prospección comercial. Respecto de las guías de servicios de comunicaciones electrónicas, en este caso la legislación en materia de protección de datos remite prioritariamente, para que se aplique con preferencia, su legislación específica. La ley general, sobre todo, la legislación específica va a ser la Ley General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 424/2005 sobre servicios de comunicaciones electrónicas. ¿Bien? Y en esta legislación, pues al igual que hace la legislación de protección de datos, pues lo que se establece es qué datos pueden contener estas guías. Se reconocen ciertos derechos a los usuarios, el de exclusión de la guía, omisión parcial de la dirección, que se indique que los datos no pueden ser utilizados con fines de publicidad o prospección comercial, y además regula también, esto es un tema interesante, regula también el consentimiento que debe requerirse, qué tipo de consentimiento es exigible para incorporar, tanto por primera vez como posteriormente en sucesivas ediciones, los datos a una guía, a una de estas guías, ¿bien? Que hablan de consentimiento expreso y especifican qué debe entenderse por tal consentimiento expreso. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a estas fuentes accesibles al público? Pues bien, lo característico de ellas es que suponen una excepción a uno de los principios básicos en materia de protección de datos, como es el principio del consentimiento. ¿Bien? Los datos que constan en fuentes accesibles al público
pueden ser tratados e incluso cedidos sin necesidad de contar con el consentimiento de su titular. Artículo 6.2, artículo 11.2 de la Ley Orgánica. Ahora bien, sí habrá que informar al titular de que se ha procedido a dicho tratamiento o, en su caso, cesión, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 27 de la Ley Orgánica. Por lo tanto, es la característica fundamental y lo que hace tan atractivo esta idea de fuentes accesibles al público y saber exactamente qué se entiende por tales. Ahora bien, sobre este régimen ha influido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2011. ¿Qué viene a decir esta sentencia? Pues bien, en ella se planteó ante esta sentencia viene a resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Español acerca de en qué medida la legislación española y en concreto el artículo 10.2b del Reglamento de Protección de Datos, que recoge las previsiones de los artículos 6.2 y 11.2 de la Ley Orgánica, ¿bien? En qué medida, como digo, este artículo es conforme a la directiva y en concreto al artículo 7F de la directiva. Pues bien, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que no es conforme a la directiva una legislación nacional, en concreto nuestro artículo 10.2b del reglamento, en la que se establezcan requisitos adicionales a los previstos en el artículo 7F, y en concreto el requisito adicional que ha añadido nuestra legislación es el de que que los datos tengan que constar necesariamente en fuentes accesibles al público para poder tratar estos datos sin consentimiento, ¿no? El artículo 7F únicamente establece dos criterios, dos elementos a tener en cuenta que hay que ponderar: el interés legítimo del responsable del fichero, de la persona a la que se van a ceder los datos, y que no deban prevalecer los derechos y libertades de los afectados. Ponderar estos dos elementos y considerando en su caso que debe prevalecer el interés legítimo, conforme a lo que dispone la directiva, sería posible tratar los datos, se consideraría legítimo el tratamiento de datos, sin necesidad de contar con el consentimiento del titular. Y lo que viene, como he dicho anteriormente, a añadir el Tribunal de Justicia, decir el Tribunal de Justicia, es que si la legislación nacional, en este caso la legislación española, ha añadido un requisito adicional, ese requisito es contrario a la directiva y por lo tanto no debe aplicarse. Por lo tanto, a partir de esta sentencia y en concreto de las sentencias también de las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2012, donde se recogen las previsiones la declaración del Tribunal de Justicia, la sentencia de 24 de noviembre de 2011, anulando el artículo 10.2b del reglamento, como digo, a partir de esta jurisprudencia, pues se puede entender que en nuestro derecho sería posible, incluso aunque no constaran en fuentes accesibles al público, siempre que sean los requisitos del artículo 7F de la directiva, tratar datos de carácter personal, o incluso cederlos, aunque no se tenga el consentimiento del titular. Y por último, respecto de los códigos tipo, el artículo 32 de la Ley Orgánica de Protección de Datos da entrada a la autorregulación en materia de protección de datos, permitiendo la creación de estos códigos tipo, códigos de conducta, de una práctica profesional o códigos deontológicos. ¿Qué se pretende con los códigos tipo? Básicamente, la idea es adaptar la legislación de protección de datos a un determinado sector de actividad. De hecho, pues la idea es que a través de los códigos tipo se incluyan medidas específicas en materia de protección de datos para un determinado sector, es decir, no se trata con ellos de simplemente repetir, por así decirlo, o incorporar las exigencias legales, puesto que esas ya están establecidas en la ley, sino de dar medidas específicas para, como digo, ese determinado sector, que es lo que se ha venido a llamar, o lo que se ha dado en llamar el valor añadido del código tipo, ese plus que nos da el código tipo en materia de protección de datos, y que lo que va a permitir pues, es una mayor facilidad para que los adheridos al mismo cumplan con la legislación en materia de protección de datos. Por lo tanto, esto supone desde ese punto de vista una ventaja para los adheridos al código, puesto que se les facilita, por así decirlo, y se les aclara cómo se aplica la legislación de materia de protección de datos en su sector, ¿no? Al margen de que, evidentemente, esto va a repercutir en una mayor protección de los derechos de los ciudadanos, ¿no?
y una mayor facilidad para el ejercicio de los derechos ARCO. Además de ese valor añadido que debe tener el código tipo, otra de las ventajas sería pues, que puede suponer un elemento y supone un elemento cualificador en el mercado en la medida en que los terceros que se relacionan con esas empresas adheridas a los códigos, pues de alguna manera les va a generar una mayor confianza, puesto que el cumplimiento de la adhesión y por supuesto el cumplimiento del código tipo debe implicar un respeto y un cumplimiento a la legislación en materia de protección de datos. En cualquier caso, la creación y la suscripción de estos códigos tipo es completamente voluntaria, las empresas pueden crearlos o no, y una vez creados en un determinado ámbito, en un determinado sector, no todas las empresas de ese sector deben adherirse o tienen la obligación de adherirse a él, es voluntario. Ahora bien, para las que sí lo han suscrito, es vinculante, es de cumplimiento obligatorio, ¿bien? Y de hecho, si no lo cumplen, se debe prever una serie de sanciones, como ahora vamos a ver. Los códigos tipo pueden ser creados por una única empresa, debiendo en este caso afectar a todos sus tratamientos o ficheros. Se pueden crear también en el ámbito del sector público, por una administración pública, una corporación de derecho público, o lo que es más habitual es que se creen por agrupaciones de empresas de un determinado sector, los códigos tipo sectoriales. La legislación, sobre todo el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, precisa el contenido que deben tener estos códigos tipo, un contenido mínimo, dentro del cual se incluyen, por ejemplo, el que haya unos modelos, por ejemplo, para el ejercicio de los derechos ARCO, o unos modelos en cuanto a cláusulas de obtención del consentimiento cuando los datos no se toman directamente del interesado, etcétera. Permite además que se puedan añadir compromisos adicionales. Establece la necesidad, evidentemente, de tener una relación actualizada de adheridos y también, lo más importante, necesariamente debe establecer garantías del cumplimiento del propio código, es decir, un procedimiento de supervisión del código independiente que prevé además sanciones disuasorias, eficaces, no necesariamente económicas, porque puede ser simplemente por la expulsión del código, por así decirlo, pero sanciones para las empresas que no lo cumplan. Lo que sí precisa la ley orgánica es que para que se pueda hablar de código tipo en sentido estricto, ¿no? en el sentido en el que habla la ley, es necesario que se depositen e inscriban en el Registro General de Protección de Datos. ¿Bien? Y además, de hecho, lo que hace la agencia es analizar el código para ver que efectivamente tiene pues, los requisitos que establece la ley orgánica, que cumple con la legislación de protección de datos y que añade algo más, además para el sector, y una vez que ha pasado ese proceso de calificación, entonces ya en su caso, si es favorable, se podrá inscribir en el Registro General de Protección de Datos, y a partir de ese momento hay código tipo, en este caso sí es una inscripción constitutiva. Y una vez que está inscrito y se le da publicidad, pues se establece una serie de obligaciones para los promotores, en el artículo 78 del reglamento, en cuanto a presentar memorias, hacer evaluaciones periódicas, etcétera. Por ejemplo, un fichero sobre personal, ¿bien? Serán considerados ficheros de titularidad privada. Respecto a lo que es la creación de los ficheros de titularidad privada, a diferencia de los ficheros de titularidad pública, aquí pues digamos que es bastante más sencilla la regulación y la creación en sí mismo de los ficheros, puesto que no es necesario ningún tipo de autorización previa, sino que simplemente lo que también permite o establece este precepto es que en algunos casos ciertos ficheros que en principio podrían ser considerados por su titularidad o por su responsable de titularidad pública, en realidad van a ser considerados de titularidad privada. En concreto, respecto a las corporaciones de derecho público, por ejemplo un colegio profesional, determinados ficheros, los no vinculados al ejercicio de potestades de derecho público, por ejemplo. Antes de entrar a analizar las distintas cuestiones reguladas en los artículos 25 a 31 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es necesario dar un concepto de ficheros de titularidad privada. Este concepto se contiene no en la Ley Orgánica, sino en su reglamento de desarrollo, en concreto en el artículo 5.1L de dicho reglamento. En este reglamento, básicamente, lo que se viene a decir es que son ficheros de titularidad privada, o para el artículo 25 de la ley, es que permite la creación de estos ficheros cuando sean necesarios para el logro de la actividad u objeto legítimo
de la persona, empresa, entidad de que se trate, siempre claro que se respeten las garantías establecidas en la ley. Por lo tanto, cumpliendo esos requisitos es posible crear un fichero de titularidad privada por una persona física o persona jurídica de naturaleza privada. ¿Bien? Ahora, adivinar que es un fichero de titularidad privada atiende un criterio subjetivo, es decir, ¿quién es su responsable? Si el responsable es una persona física o una persona jurídica de naturaleza privada, pues el fichero es de titularidad privada, independientemente de la procedencia de sus recursos económicos, de quién ostente la titularidad del capital, en el caso de persona jurídica, es decir, si el responsable es de naturaleza privada, el fichero es de titularidad privada. Ahora bien, lo que